Voy a hablar de un tema del que no se suele hablar mucho en musicoterapia, que es cómo empezó a considerarse como disciplina. Esto ocurrió a principios del siglo XX y bueno, es un poco en lo que vamos a centrar la Open Class de hoy. En primer lugar, yo quería que os hicierais una pregunta, que es ¿por qué la música es terapéutica? Si vosotros analizáis lo que sentís cuando escucháis música, os daréis cuenta que la música es el arte que más impacto tiene sobre los seres humanos. Nosotros oímos una canción y si nos gusta o está relacionada con nuestro estado de ánimo, pues podemos llegar a sentir muchas cosas y puede potenciar algunos estados anímicos que nosotros tengamos. Entonces, es eso, se ha comprobado que realmente tiene un gran potencial terapéutico y por eso cuando se dieron cuenta de ello empezaron a estudiar cómo afectaba la música desde este punto de vista. Es verdad que un objetivo terapéutico, por ejemplo, no tiene nada que ver con un objetivo didáctico ni con otros de diferente tipo, ya que cuando nos referimos a un aspecto terapéutico nos referimos a conseguir cosas como un aumento de la autoestima, favorecer la creatividad, disminuir el dolor, que ahora veremos que ese fue el inicio, buscando reducir el dolor en determinados tipos de pacientes. Entonces, bueno, pues yo os voy a hablar un poco de la música desde esta vertiente, de cómo la usamos desde un aspecto terapéutico. Y esta pregunta es la que se hicieron en los inicios, cuando comenzó la musicoterapia como disciplina. Sí que es verdad que es importante, y esto me gustaría remarcarlo mucho, que la musicoterapia es eso, una disciplina científica y que no es algo en lo que nosotros podamos, no es algo que no tenga una base, sino que tiene una base y hay muchos estudios y es un poco lo que yo os quiero mostrar hoy. Bueno, la definición mundial de musicoterapia, que se revisó en el año 2011, porque es verdad que hay definiciones desde hace muchos años, pues dice que la musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en entornos médicos, educacionales y cotidianos. Es decir, se utiliza en todo tipo de entornos con individuos, grupos, familias o comunidades, que lo que quieren sobre todo es optimizar su calidad de vida. Lo que nosotros buscamos con la musicoterapia es mejorar la calidad de vida y mejorar su bienestar físico y su salud, es decir, su bienestar de todo tipo, comunicativo, emocional, físico. Lo que sí que es verdad es que nosotros con la musicoterapia no curamos, ¿vale? Entonces se mejora la calidad de vida y se buscan otro tipo de beneficios, pero la musicoterapia en sí no cura, esto hay que tenerlo muy presente. La musicoterapia es una terapia complementaria de otras, pero no es algo curativo en sí. Creo que es necesario remarcarlo. Entonces la investigación, la práctica, la educación y el entrenamiento clínico, porque es importante la investigación, el entrenamiento, el estudio, en musicoterapia están basados en estándares profesionales, acordes a contextos culturales, sociales y políticos. Lo de que está basado en estándares profesionales también es importante tenerlo muy claro para eso, definir muy bien qué es la musicoterapia y su aspecto científico. Bueno, en el siglo XVIII, porque para que veáis que esto no surge de la nada, ya hubo varios autores que hablaban de lo que es la musicoterapia, el uso de la música y desde un punto científico, es decir, que se escribieron estudios, porque sabéis que la música en los seres humanos es algo innato. Desde que se conoce el hombre prehistórico existen demostraciones de que la música estaba presente en todos los ámbitos de la vida, pero eso no es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, pues a partir del siglo XVIII ya empezó a haber estudios científicos en los que se hablaba de la música como curación, ¿no?, entre comillas. Entonces, el primero que se realizó fue la música considerada físicamente en 1789, en el que se desarrolló un caso en el que se utilizó la música para regular los estados emocionales. Las conclusiones que tenía este estudio, que son muy interesantes, es que el estado mental de la persona puede afectar a su salud física. Es decir, cómo estuvieran mentalmente afectaba a su salud. Es la relación que hay entre las emociones y el somatizarlas, ¿no? La música es un agente terapéutico comprobado porque afecta a las emociones y se aconsejaba el uso de la música para el tratamiento de la enfermedad. Es decir, esto ya hace muchos años. Luego, en 1796, pocos años después, se describió otro caso en el que un profesor de música francés, en el que sufrió una enfermedad bastante grave, a través del uso de la escucha de la música le desaparecieron los síntomas de la enfermedad
y cuando se paralizaron las sesiones de música le volvieron a reaparecer estos síntomas. Entonces lo que hicieron fue repetir la música durante las horas en las que estaba despierto y en 2 semanas se recuperó completamente. Y se llamaba cura notable de una fiebre a través de la música, un hecho confirmado. Un hecho confirmado por esto que os digo, porque cuando dejaron de aplicarle música volvió a empeorar. Bueno, entonces esto es lo que los estudios así más importantes que hay recogidos del siglo XVIII. Un poco pues porque ahora vamos a entrar con el siglo XX. En el siglo XIX se escribieron 2 tesis doctorales ya, en 1800, en que uno era la prueba inicial sobre la influencia de la música en la curación de las enfermedades, que también decía que la música tiene una influencia sobre las emociones, siempre hablan de lo mismo, y se citan 3 casos en los que se trató con música y se obtuvo éxito, la música pues como un tratamiento. Y luego escribieron otra tesis en 1806 en la que se titulaba sobre los efectos de la música en la curación y el tratamiento de las enfermedades. Siempre estaba relacionado el uso de la música con la curación de las enfermedades. Entonces, bueno, lo que os digo, yo creo que la musicoterapia, bueno, no cura, pero sí que ayuda mucho como complementaria a otras terapias, ¿no? Y a la medicina sobre todo. Entonces esta última tesis aportó más información y más sistematización, se mostraba un trabajo más sistematizado y nombró los beneficios de la música en el tratamiento del cuerpo y de la mente. Y otra vez volvió a recomendar el uso de la música para igualar el estado anímico del paciente. Como os he dicho en un principio, la música conecta con las emociones que nosotros tenemos, entonces es muy importante a la hora de regular estados emocionales, porque tú puedes conectar a través de la música con su estado emocional y luego regular ese aspecto emocional con un trabajo terapéutico, pero sí se puede. Bueno, en el siglo XX, que es lo que nos atañe la Open Class de hoy, pues a pesar de que existe bastante información sobre el uso de la musicoterapia, durante las primeras 4 décadas del siglo XX no existe nada arreglado todavía. Es decir, no se considera la musicoterapia todavía como disciplina científica. Nos encontramos con autores importantes, pero la musicoterapia como profesión todavía no está regulada ni se recoge en ningún sitio. Aquí tenéis fotos de los músicos en los hospitales en la Primera Guerra Mundial. Y antes de ello, en 1900, se fundaron la Sociedad Nacional de Terapeutas Musicales, la Asociación Nacional para la Música en los Hospitales y la Fundación Nacional de Musicoterapia. Mirad aquí, por ejemplo, veis a la enfermera tocando la guitarra con las pacientes, esto es en un hospital. Entonces hay datos de que se comenzó a utilizar la música a inicios del siglo XX, pero lo que os digo, todavía no está recogido como profesión. Todas estas organizaciones que os he comentado con anterioridad contribuyeron al desarrollo de la musicoterapia como disciplina, es decir, son la base, el germen de lo que va a pasar enseguida. Figuras muy importantes en la musicoterapia pues fueron Eva Vestelius, que la tenéis aquí, que escribió este libro Music and Health, y ella decía que si sustituíamos las vibraciones discordantes de una persona por otras, cambiaba la enfermedad. Es decir, ella hablaba de que nosotros somos una vibración y si sustituimos esta vibración por otra, pues hacemos que la persona enferma mejore. Margaret Anderton fue la primera persona que impartió un curso a través de una universidad de musicoterapia. Ella era una pianista inglesa que ofreció sus servicios a soldados canadienses que habían sufrido trastornos de algún tipo durante la Primera Guerra Mundial. Todo esto de forma voluntaria. Y ahora veremos qué pasó tras las guerras mundiales, que fue pues el inicio de la musicoterapia. Y luego Harriet Ayer Seymour lo que hizo fue trabajar con veteranos también de la Primera Guerra Mundial y publicó en 1925 esta guía para el aspirante a musicoterapia que se titulaba ¿Qué puede hacer la música por ti? Entonces, bueno, pues todo esto está recogido. En esta publicación que veis aquí sale Margaret Anderton hablando de lo que era la musicoterapia, y en esta de aquí arriba, este es el libro de Eva Vestelius que todavía se puede conseguir. Música y salud. Entonces, bueno, pues posteriormente, en 1915, ya un médico, Burdick, informó de que el tocadiscos en los hospitales se podía utilizar para distraer de la incomodidad y para ayudar a dormir fuera de la sala de operaciones. Sabéis que la música, en la musicoterapia hospitalaria, uno de los objetivos por los que se utiliza la música es para distraer
¿vale? Entonces, si tú cambias el foco de una persona que tiene dolor y le pones música, pues se distrae de su propio dolor y entonces pues es muy importante. Y también actúa como sedante, entonces las sedaciones, en las anestesias, es de los primeros sitios y plantas en los que se ha utilizado la música en los hospitales. En 1920, Esther Gatewood también incidió en el uso de la música durante la administración de la anestesia, como os estoy comentando, pero decía que debía estar en consonancia con el ánimo del paciente. Lo que os he comentado antes, es muy importante que la música que nosotros usemos, tanto si la hacemos en vivo y con la música grabada hay que tener todavía mucho más cuidado, esté en consonancia con el estado del paciente, si no nunca vamos a conectar y bueno, no vamos a conseguir nada. Ellos, la mayoría de los autores, revisando la bibliografía, he comprobado que coinciden en que no se utilizara el jazz en los hospitales. Decían que era mejor utilizar música clásica. No sé por qué, pero me he dado cuenta eso de que recomiendan que no se utilice el jazz. ¿Por el ritmo más marcado? El ritmo más marcado y como es una música como más intelectual, ¿no? Como que está muy... tiene lo que es la melodía, ¿no? Sí, a lo mejor porque es más, la improvisación es más impredecible. Sí, es más impredecible, exacto. Entonces la persona que no está acostumbrada, no tiene un oído musical, puede ser que no le conecte. Entonces dicen que no se utilice el jazz. Sí que, por ejemplo, alguno decía que era buena por la música pues, culta y el Ave María, pues lo típico, ¿no? Pero yo creo que es por la melodía más que... Es interesante que coincidan varios autores en que en el hospital no se utilice jazz. Bueno, en 1930 MacLean publicó un artículo en el que escribió que la música podía reducir la ansiedad del paciente durante la administración de la anestesia, es decir, al ponerle la anestesia le reduce la ansiedad y también en muchas ocasiones se habla de utilizar incluso menos anestesia a la hora de estar en los hospitales, ¿no? Entonces, pues la música enmascaraba los sonidos de la sala de operaciones. Sabéis que en las salas de operaciones y en las UCIs de los hospitales hay muchísimos sonidos, entonces la música sirve para enmascarar este ambiente sonoro constante que tienen de pitidos y de ese sonido que al paciente al final es muy molesto. Luego captaba la atención del paciente en el momento de suministrar la anestesia, entonces si el paciente está más relajado, pues sabéis que la anestesia hace un mejor efecto que si están en tensión. También relajaba al personal de la sala de operaciones porque no olvidemos que el personal sanitario también cuando escucha música se puede relajar, ¿no? Y cambia un poco la dinámica de lo que son las salas en los hospitales. Y esto es muy curioso, ofrecía entretenimiento al personal de limpieza tras los procedimientos quirúrgicos. Lo pone así en el artículo, que limpiaban más contentos. Y eso en una sala de operaciones es fundamental porque es importantísimo la higiene para que no se transmitan enfermedades tras las operaciones. Y él, que era un médico, pues dijo que esto era muy importante, que los que limpiaban lo hicieran más contentos. Claro, sí, y con la música pues pasaba. Es curioso. Bueno, y esta es una de las figuras más importantes, que es Willem van de Waal, que es un musicoterapeuta importantísimo, que desarrolló programas de musicoterapia en cárceles y hospitales mentales, lo que es un psiquiátrico, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en 1944 fue nombrado jefe del Comité del Uso de la Música en Hospitales, para supervisar el progreso de la musicoterapia en los hospitales psiquiátricos. Mirad, os voy a poner una foto en la que sale él en una sesión. Es un hospital psiquiátrico de mujeres y les está explicando cómo funciona el fonógrafo y después les ponía música. Entonces él se ve como sí que hacía esta intervención directa, o sea, él estaba muy metido en lo que eran los hospitales psiquiátricos. También hacía hospital de otro tipo, ¿no? Pero es que tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo mucha gente con trastornos mentales y entonces la musicoterapia incidió sobre todo en los heridos de guerra, que ahora lo vamos a ver, en los veteranos y en los hospitales mentales, en los psiquiátricos, por las consecuencias de 2 guerras mundiales tan seguidas. Mirad, aquí hay otra foto de lo que hacían, bueno, que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos músicos que se prestaron como voluntarios para acudir a los hospitales de veteranos y después a las instituciones estatales. Este es el inicio real de la musicoterapia como disciplina, cuando los músicos empezaron a ir de forma voluntaria a trabajar con los veteranos de guerra. Eso se considera el inicio, hacia 1950, ¿vale? Todo lo otro es lo que os he explicado, pero el inicio, cuando esto se empieza a sistematizar y se empieza a ver el efecto real, porque hay mucha población con la que se puede trabajar, porque hay mucha gente que está mal,
pues, pues es en esta época. Entonces, los voluntarios ayudaron al personal, al personal del hospital a organizar programas de música para sus pacientes. No cobraban ningún salario, pero sí que eran supervisados por el personal del hospital. Entonces no tenían un reconocimiento profesional, pero empezaron a instalarse en los hospitales, pues porque se veía que, aparte de, por ejemplo, a un paciente que le habían amputado una pierna, en el momento de la amputación, que la anestesia no es como ahora, con la música se reducía ese nivel de dolor, ¿no? Porque la musicoterapia y el dolor están muy unidos, ¿no? En la reducción del dolor, pues también en el estado emocional, en favorecer la estancia hospitalaria, que son muy duras las estancias hospitalarias y más tras una guerra, en los tratamientos eso con las personas que tenían problemas mentales o que tenían estrés postraumático, que había muchos después de la guerra con estrés postraumático, y entonces pues la musicoterapia les ayudaba a reducir todo esto. Al mismo tiempo como esto se empieza a extender y se ve que pasa algo con la musicoterapia, ¿no? Que la música influye mucho en los estados de ánimo, pues empiezan a darse formaciones en la Universidad de Michigan y en la de Kansas. Se empiezan a preparar programas de musicoterapia a nivel de grado y de máster, y entonces los graduados son los primeros profesionales formados que empiezan a trabajar, la mayoría con pacientes con trastornos mentales, pues porque, como os he dicho, después de las 2 guerras mundiales había una población muy amplia y se ve que tiene un efecto directo, ¿vale? Bueno, entonces la musicoterapia como profesión pues surge en 1950, lo que os he dicho antes. La primera asociación nacional que surge es esta, que después lo que hacen es darle como un valor, dan formación académica y de investigación a los que forman parte de esta asociación. Es decir, primero se crea una asociación y después como que les obligan a formarse. Y entonces pues de ahí nace la NAM, que es de la que surge todo, que es la Asociación Nacional de Musicoterapia Americana. Aquí tenéis un periódico en el que sale la música en el hospital, como allí iba mucho todo pues por panfletos, folletos y eso, ¿no? Que es donde se ha visto recogido todo lo que tenemos ahora. Y aquí pues la National Association for Music Therapy, y explica un poco pues cuáles son sus objetivos. El líder más importante de la NAM fue Tyler Gaston, que era el director del departamento de la Universidad de Kansas. Él es el que empieza a dar formación, que se empieza a dar cuenta de que esto hay que formar a los profesionales y que tiene una base científica, y él comienza a defender el uso de la musicoterapia. Él ya era profesor de la Universidad de Kansas y es el que lucha porque esto se instaure en la universidad. Y él es el primero que realizó un máster en Estados Unidos, en la Universidad de Kansas, Tyler Gaston. Sus libros son manuales de referencia para todos los que hemos estudiado musicoterapia y seguimos estudiando, porque eso no ha pasado de moda y tampoco es tan antiguo, es que esto es de hace poco. En la actualidad, en 1971, se creó la Asociación Americana de Musicoterapia, es la más importante que hay en el mundo, y en 1998 también se creó la Asociación Americana de Musicoterapia, y entonces de aquí han salido las 2 revistas más importantes que hay, el Journal of Music Therapy y Music Therapy Perspectives, que son revistas de referencia con un JCR elevado y que tienen un nivel de investigación buenísimo y son específicos de musicoterapia. Y es verdad que estas 2 asociaciones han hecho todo por la musicoterapia y es de donde surge todo, en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues actualmente nos encontramos en este punto. Es verdad que la musicoterapia es una disciplina reciente, pero en otros países ya lleva muchos años y va muy rápido. Y en España, pues desde hace unos años también parece que estamos ahora más presentes, y lo que estamos luchando es por esto, porque haya una investigación más asentada y se vea que esto tiene unos efectos que no nos estamos inventando, que es así, que la música tiene muchísimo impacto sobre los seres humanos y favorece en muchos aspectos y ayuda a mejorar pues eso, la calidad de vida, el bienestar, que eso es algo fundamental, y más, yo creo que tal y como estamos actualmente, viene muy bien. Entonces ahora, para ver algo práctico, os voy a hablar del modelo que es el modelo por excelencia en musicoterapia, que es el modelo Northrop Robbins, que se creó en el siglo XX,
y fue creado por Paul Nordhoff, que era compositor y pianista, que es este señor, y Clive Robbins, que es este, que era profesor de educación especial. Entonces ellos se dieron cuenta, uno americano y otro inglés, se dieron cuenta de que había que hacer un método de musicoterapia porque ellos dicen que en los niños con discapacidad hay una capacidad muy alta de interacción musical. En los niños que no tienen interacción verbal, con la música hay una interacción altísima. Y entonces se decidieron a crear este método. Veis aquí, pues aquí están ellos, siempre trabajaban en pareja. Es verdad que es bueno que haya un terapeuta y un coterapeuta con los niños. Esto es lo más importante del modelo Nordhoff-Robbins, pues cuando no pueden tocar, utilizar el plato y caja. Es como la seña de identidad del modelo. Y es uno de los más importantes y se desarrolló entre 1959 y 1976. Es el método de musicoterapia creativa. ¿Por qué se llama musicoterapia creativa? Pues porque la música se va haciendo en el momento. Tú tienes delante al niño, no solo se hace con niños, se hace con todo tipo de pacientes y adultos también, y no tienen por qué tener discapacidad. Pero la musicoterapia creativa se basa en que tú tienes a una persona delante y a través de una serie de técnicas que hay que conocer y estudiar, pues por ejemplo si lo haces como ellos tienes que conocer su método, pues tú puedes interactuar sin que el otro sepa música y puedes hacer una sesión musical y puedes crear sin ningún problema. Y es verdad que se puede hacer. Las sesiones en Nordhoff-Robbins ellos las dicen que tiene que ser con un pianista, porque Paul Nordhoff era pianista, además de buen nivel, y el paciente. Se pueden hacer también grupales, pero vamos, que el instrumento que debe tocar el terapeuta siempre tiene que ser el piano. Es verdad que en hospitalaria un poco cambia porque para ir con los pacientes, con la guitarra es más fácil acercarte a un paciente que con un teclado, pero bueno, también se hace con teclado y no hay ningún problema. Pero bueno, este modelo dice eso, que es piano y el niño pues toca plato, caja y si no cualquier instrumento que hay normalmente de percusión, porque un niño que no sabe tocar y que tiene diferentes capacidades, pues tienes que facilitarle el que pueda tocar, ¿no? La orientación de este modelo pues fueron las ideas de Rudolf Steiner y el movimiento antroposófico dentro de la psicología humanista. Es el modelo estándar de la psicología humanista. En musicoterapia cada corriente psicológica tiene un modelo, pues existe el modelo conductista, el Nordhoff-Robbins, el modelo psicoanalítico, el modelo en el que se utiliza la música grabada. Y entonces, pues bueno, van todos un poco en consonancia de la corriente de la que proceden. Entonces ellos, lo que os he dicho, pues dicen que en el interior de cada persona existe una reacción innata y natural a la música. Entonces que todos tenemos lo que se conoce como el niño musical o persona musical, y entonces ese niño musical se dibuja así como un diagrama y entonces según lo vas trabajando eso va creciendo. Y entonces por eso los niños en las sesiones de musicoterapia van mejorando. Porque tú trabajas ese niño musical que existe en todos desde que nacemos y es independiente completamente de si sé lo que es un do, de si sé lo que es un sol o de si soy capaz de hablar o no hablar. Porque esto lo puede hacer cualquier niño, ¿vale? Y cualquier persona. No se concibe la música como un aprendizaje conceptual de nada, ni siquiera con un fin artístico. La música es el medio terapéutico. Sí que es verdad que hay que hacerlo bonito. El terapeuta tiene que tocar dentro de lo que pueda algo artístico y bonito, porque eso va a hacer que el paciente alcance lo que es, pues eso, se sienta gratificado y luego alcance lo que ellos llaman como experiencia cumbre. Pero, o sea, no podemos hacer cualquier cosa. Pero sí que es verdad que no se intenta que toquen una partita, ¿vale? Entonces, para que funcione, el niño debe estar abierto a experiencias con los demás y consigo mismo. Eso es lo único que ellos creen que debe pasar, que tú quieras tener experiencias. Lo mismo con un adulto. Si tú acudes a las sesiones quieres autoactualizarte y quieres profundizar un poco en tu autoconocimiento, pues no habrá ningún problema. Si no estás dispuesto a ello, pues no se va a conseguir nada, claro. Entonces, si un niño está abierto a estas experiencias, pues se va a producir la organización de distintas capacidades, como las receptivas, cognitivas y expresivas. Eso es lo que ellos creen. Es lo único que dicen que tiene que pasar. Y bueno, vamos a ver ahora un vídeo
en el que yo os voy a comentar un poquito antes de verlo, son Paul Nordhoff y Clay Robbins, con Irving tocando el tambor. La caja es la caja, ¿no? Y vais a ver exactamente en lo que consiste una sesión de musicoterapia de manera breve en un par de minutos. Ahí vais a ver que el niño va tocando y ellos le van acompañando sobre la marcha, que es de lo que se trata la musicoterapia creativa. El niño toca y el musicoterapeuta le sigue y adorna un poco lo que va escuchando, así de manera muy sencilla. For children who can't relate to the world in which we live adequately and closely and meaningfully, music is important because music provides another world of experience and activity that is fully human, but it's a world they can get to grips with. There's nothing to stop them enjoying it and being active in it and realizing themselves in their activity in it. And for each child, you have to present a different kind of mood in the music. The mood of the music must engage his mood. Bueno, como habéis podido observar, pues estaba lo que es la caja, que es la base del método Nordhoff-Robbins, y Paul Nordhoff le está acompañando. Clay Robbins hace de coterapeuta, que muchas veces en niños que tienen parálisis cerebral o cualquier tipo que no pueden realizar un movimiento, pues el coterapeuta les ayuda a realizar este movimiento, claro, cuando tienen que tocar los instrumentos. Y bueno, como veis, había otra persona grabando. Las sesiones siempre se graban y se van recogiendo los datos del proceso musical para poder ir aumentando, ¿no? Es decir, si hemos visto que pues, cualquier información musical, pues lo volvemos a visionar tranquilamente en casa y vemos cómo podemos mejorar en la siguiente sesión, teniendo en cuenta que es verdad que van a venir cada vez de manera diferente, pues porque todos los días no estamos con el mismo estado de ánimo, pero sí que nosotros podemos sacar mucha información a través del mensaje musical y de lo que ellos hacen. Y bueno, pues es un modelo, un método que funciona estupendamente y que se sigue, vamos, es el modelo más famoso de musicoterapia. Y es verdad que los resultados son espectaculares en relación con, sobre todo, esta población con la que se creó. Y deciros que es muy importante recurrir a estas fuentes, ¿no?, al inicio de la musicoterapia para tener claro qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde debemos ir y un poco los orígenes de esto que estamos haciendo, que es la musicoterapia, y darnos cuenta de que ya hace mucho tiempo, en 1700, casi 1800, ya muchos escribieron sobre el uso de la música y de sus efectos sobre las personas, y que es verdad que debemos sistematizar esto para que podamos tener mayor presencia en la sociedad, aunque es verdad que, en mi opinión, yo creo que esto ya se está viendo y creo que coincide con estos tiempos tan convulsos que tenemos, porque siempre la musicoterapia, como habéis observado, ha resurgido en los tiempos donde ha habido más problemas sociales,
y es un poco porque es verdad que la música es inherente, es algo innato en los seres humanos. Luego, además, la musicoterapia es un tratamiento barato, es eficaz y entonces, pues es muy importante que podamos darle una visibilidad y que podamos estudiar todo esto. Entonces, a mí me gustaría, si queréis, que me hicierais alguna pregunta concreta, si queréis saber algo más sobre los inicios de la musicoterapia como disciplina. Sí, pasamos al chat para que nos hagan. Sí, aquí está Víctor también por si queréis preguntar algo, si queréis que explique algo más de lo que hemos visto. También puedo explicar algún uso que se da en la musicoterapia en hospitalaria, que es un poco los inicios de la musicoterapia como profesión y bueno, o del método Norodom. Yo os puedo explicar lo que queráis, si tenéis preguntas. Hola. Hola, Gemma. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que estos comienzos, el contarnos cómo comenzó la musicoterapia y el vídeo que nos has puesto, yo creo que nos da una idea muy clara, ¿no? De esto se hablaba poco, se hablaba más de la musicoterapia actual, pero yo creo que es muy importante saber de dónde viene todo, ¿por qué surgió esto? Pues sí, todos sabemos que la música es terapéutica, pero ¿de dónde surgió esto? Pues de que había tantísimos veteranos de guerra con dolores, con estrés, tantísima gente en hospitales psiquiátricos, que los músicos dijeron vamos a ayudarles y se vio que funcionaba, ¿no? Y también esos músicos que dijeron, bueno, pues vamos a ir de manera voluntaria a intentar ayudar con nuestra música a las personas. La verdad es que es bonito el inicio. El inicio se usó más, bueno, te pregunto, sí, ¿vale? Sí, dime. ¿Se usó más a nivel psicológico para las personas o a nivel físico? Quiero decir? Pues mira, con los veteranos de guerra lo que te digo, se utilizaba por el dolor físico, es decir, cuando había amputaciones, que había muchas, y sabéis que los hospitales de campaña estos pues no son como los hospitales de ahora, entonces pues la anestesia y eso pues no era como ahora, ¿no? Una sedación o una anestesia general. Entonces se vio que funcionaba mucho la música como sedante, es decir, cuando la persona cambia el foco de lo que... cambia la atención, sí, ¿no? Quizá cambias la atención. Poner la atención en la música te olvidas un poco de tus problemas. Sí, y te olvidas bastante, más de lo que parece. Entonces, incluso hay una disminución del dolor. Hay muchos estudios sobre el uso de la musicoterapia en la disminución del dolor. Y yo sé de algún hospital en América hace unos años que encima de las camas tenían lo que es la cinta de cassette antigua. Entonces les ponían lo que es la música en las cintas para la hora de sedarles o, por ejemplo, en procesos de poner una vía, ¿no? Que sabéis que, por ejemplo, en los niños es complejo poner una vía o cosas así, pues lo que hacían era utilizar la música para distraer. Entonces, si estás pensando en la música, no estás pensando que te están poniendo la vía, y para cuando te la han puesto, como cuando les tienen que pinchar, ¿no? Pues no tienes que estar pensando que te están pinchando, sino que te están pensando en la música. Aquí hago una pregunta de Gemma. ¿Qué tipo de música es la que se usa en el campo de la musicoterapia? Pues normalmente en hospitalaria se utiliza la música en vivo y en educativa nosotros apostamos siempre por la música en vivo. ¿Por qué? Porque tú entras a una habitación de un hospital y entonces te vas a encontrar una situación según el momento en el que estés. Las sesiones de musicoterapia en hospitalaria son muy breves, suelen ser de unos 10 minutos, pues porque el ambiente del hospital, el tamaño de las habitaciones y eso hace que estén estipuladas, que no son como las de otros ámbitos, ¿no? Entonces lo que hacemos es hay una serie de técnicas, se utiliza una armonía y luego se utiliza la tonalidad mayor o menor en función de lo que tú estés viendo. ¿Pero es una improvisación? Es una base armónica y tal? Es una improvisación, sobre una base armónica con una tonalidad mayor o menor. Y luego puedes hacer o que el paciente solo escuche o darle instrumentos para que participe. Eso es así en general. También luego nosotros, si a ellos les gusta alguna canción, allí mismo la buscamos a lo mejor en internet y la tocamos. Una canción de pop. Hay que tener mucha capacidad de improvisación. Es que hay que tener mucha experiencia, hay que tener mucha capacidad de improvisación, sí. La música grabada solo existe un modelo en el que se utilice, que es imágenes guiadas con música, y tiene una serie como de secuencias musicales que tú solo estudias después de que te haces musicoterapeuta, es una formación posterior. Y son unas músicas como que están ya preparadas porque la música grabada tiene un impacto muy fuerte sobre la mente. Y entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de música que usas,
porque tú puedes crear cosas que no quieras. Ya. Porque la música grabada tiene un efecto evocador muy grande. Claro, sobre todo lo que decía, ¿no? En función del estado de ánimo del paciente y el estado de ánimo que te genera esa música, ¿no? Que estás escuchando. Y que tú no sabes la historia musical de una persona si no has indagado, y entonces le puedes poner una música que conecte con algo que Ya. le haga sentirse muy mal. Y Ya. entonces eso hay que saber deshacerlo. Entonces ese es el peligro de la música grabada, que por eso también no se utiliza, aparte de porque te tienes que ceñir al ritmo y a lo Sí. que te marca, no te puedes ceñir al paciente, pero aparte por lo que provoca la música grabada, los estados que puede provocar Sí, pues es mentales. contraproducente totalmente, ¿no? Totalmente. Y luego, ¿a qué parámetros se debe ajustar la musicoterapia? Nos pregunta Wilmer. Si me puedes especificar un poquito más la pregunta. Entonces, ¿en qué situaciones es procedente su aplicación como terapia? Pues la música como terapia se puede utilizar en todos los ámbitos. Incluso no como terapia, se puede utilizar la música en familia con bebés de 0 a 3, en el que se trabaja el vínculo y no se hace terapia, se llama así, música en familia. Se puede trabajar con adultos que quieran una actualización, autoactualización se llama, de ver un poco cómo están tus conflictos y todo eso sin hacer nada más. O con cualquier tipo de población, se utiliza con tercera edad, se utiliza con niños, se utiliza con adultos, en el hospital con todo tipo de pacientes, pediatría de larga estancia, oncología, trasplantes, paliativos, hay música al final de la vida, la tanatología, en musicoterapia, que es estar tocando mientras la persona está falleciendo, o sea, hay de todo. ¿En el parto también? En el parto. Ayer buscando fotografías vi en una operación a una mujer tocando el arpa. ¿Tocando el arpa? Tocando el arpa, estaban operando y estaba ella tocando el arpa. Y yo creo que ahí el uso de la musicoterapia es para lo que decía, lo que hemos visto antes. Para los médicos, porque claro, más para los médicos que para el estaba, sedado, a no ser que tenga una sedación de esas, una sedación sí, que no están dormidos, sí. que eso también crea mucho nerviosismo porque estás despierto y te están operando. Estás siendo consciente de lo que está pasando. Y estaba tocando el arpa, digo, sí, es que también en estos casos viene bien, y con que tengas las medidas suficientes de higiene, pues como ellos, ¿no? Te pones todo, porque es verdad que cuando vas a hospitalaria te pones todo lo que te tengas que poner. Sí. Entonces, las herramientas básicas para llevarlo a cabo, pues conocer las técnicas y tocar. Improvisar. Las herramientas básicas es tener cierta intuición en lo que tú estás viendo, o sea, tener una mirada terapéutica, porque tienes que acertar con la intervención, ¿no? Y bueno, pues si no aciertas, pues ya acertarás tampoco, pero que bueno, que hay que tener práctica. Mucha capacidad psicológica, ¿no? También para sí, saber tienes que tener capacidad psicológica, sí. La situación a la que te enfrentas. Sí, ¿no? sí. Tienes que tener vocación, Ya. que tú quieras hacer esto. O si lo tienes, es una profesión, vamos, apasionante. Y luego tienes que también saber a qué te enfrentas. Cuando entras en un hospital, pues no te puedes bloquear con lo que ves, tienes que entrar a ayudar. También, ¿no? Es muy duro. Porque te encuentras en situaciones, sobre todo en oncología, es supongo, muy duro, ¿no? Es muy duro. Yo, oncología es una población que sufro mucho, sí. Es muy duro. Sobre todo en oncología pediátrica, esa es como mi debilidad. Ya. Yo puedo hacer cualquier cosa y en eso, sí. pues porque es muy complicado, y es verdad que tú no te puedes quedar ahí, porque si vas a ayudar. Claro, no te puede influir, ¿no? Lo que estás viendo, no o sea, te tiene puede que ser influir. justo a la inversa, ¿no? Es muy complicado. Sí, y tienes que ir con un sentimiento positivo de ayuda, Ya. porque si no, es que tú no vas a cambiar aquella situación, y a lo que vas es a intentar Sí, mejorar un claro. poco el ambiente, ¿no? A los niños que están hospitalizados durante un largo tiempo, entras allí a tocar con ellos y están toda la semana esperando a que vuelva a haber una sesión de musicoterapia, porque para un niño, imaginaos lo que es. No te puedes venir abajo, es que es justo a la inversa, ¿no? Claro, eso también hay que mirárselo mucho, por eso hay que saber bien lo que es la musicoterapia. Y luego, pues la musicoterapia educativa, que es otra rama igual de válida, y la social. Y entonces, pues haces musicoterapia en el ámbito social, con grupos de diverso tipo. Pues yo la tesis la hice con adolescentes en riesgo social y estuvo muy bien. Hice sesiones de musicoterapia en las que fuimos trabajando durante un año, pues todo el proceso terapéutico, y salieron muchas cosas. Y se vio que reducían el estrés, que mejoraban sus relaciones sociales, que iban al colegio, que querían seguir todos en el programa, o sea que estuvo muy bien. Entonces se puede de verdad utilizar en muchos ámbitos. Es verdad que son diferentes, pero una vez que te formas, pues No, supongo que es muy gratificante cuando ves buenos resultados, es muy ¿no? gratificante, es una profesión gratificante, sí. ¿Una pregunta? Se puede hacer, sí. Lo que os he contado antes de la tesis, ¿no? Que
que era un grupo numeroso y no le pasaba nada a ninguno. Tenían problemas sociales, familiares, pero no tenían, o sea, eran chavales normales, adolescentes. Y sí se hace como una especie de sesiones de musicoterapia de grupo y sí, se trabaja, te grabas para ver si se te escapa algo y si se puede trabajar con gente con algún tipo de problema y sin problema. Además se está ampliando mucho, en tercera edad también funciona muy bien la musicoterapia. Con las demencias Parkinson y Alzheimer, los resultados que está dando la musicoterapia con los enfermos de Alzheimer son espectaculares. Supongo que trae recuerdos anteriores que a lo mejor están perdidos, ¿no? Sí, Ese tipo de es cosas, que ¿no? dicen que la música se graba en el mismo sitio, donde no se pierde la memoria en los enfermos de Alzheimer. Y entonces, pues cuando ellos no saben lo que han hecho ayer ni conocen a las personas, pero son capaces de cantar Melodías, ¿no? las canciones desde siempre. La tarara. El otro día vi un vídeo de un hombre que estaba con Alzheimer avanzado y tocaba el jazz como cuando era joven, y entonces le llevaron a la residencia de ancianos un grupo para tocar jazz y el hombre tocaba jazz. La capacidad de interpretar y tal. Alucinante, porque esa parte no está dañada en el Alzheimer, la parte en donde se graba la música. Qué curioso. Están escribiendo. Si hay alguna pregunta más. Entonces sí, es verdad que la musicoterapia da para mucho. Yo creo que vamos a contestar alguna pregunta más. Sí, está ahí porque... Y se nos va yendo el tiempo. Sí. Ahí está la pregunta. En enfermos de Alzheimer no es contraproducente utilizar música grabada, no. Pero eso mucha gente dice que no es musicoterapia. Hay una polémica con eso. Hay cierta polémica en la utilización de la música grabada con los enfermos de Alzheimer dentro de lo que es la profesión. Porque lo que se considera que es musicoterapia como tal es otra cosa. Yo pienso que todo lo que pueda ayudar a los pacientes, lo que pasa es que a lo mejor habría que cambiarle el nombre. Pero bueno, todo lo que sea ayudar a los demás, sí, son intervenciones bienvenido distintas, sea. ¿no? Sí, es una intervención distinta. Pero contraproducente... Es que depende, es que lo de la música grabada es un tema peliagudo, que nos daría para otra... Para la siguiente Open. Sí. Música grabada frente a música en vivo, ¿no? Es que eso es complejo, sí. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando la sesión. Yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Miren, por estar con nosotros. Y la verdad es que, bueno, seguro que ha sido muy interesante también para todas las personas que nos estáis escuchando. Bueno, pues eso espero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.